Bueno, vamos allá. Pues empezamos con la grabación de la sesión y empezamos con la sesión. Buenas a todos. Hoy comenzamos con la cuarta sesión del curso de 45001 aplicado al sector de la construcción. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a ver la parte de operación. Dentro de lo que es la norma ISO 45001, hemos visto ya la parte de planificación y hacemos un pequeño recordatorio, la parte de planificación, en la que definíamos contexto, definíamos objetivos, identificábamos a partes interesadas, identificábamos riesgos y todo eso lo hacíamos para establecer acciones de mejora tal y como nos solicita la norma. Pasábamos luego a la parte de implementación o la parte de apoyo, en la que definíamos una serie de requisitos que nos ayudaban a gestionar los recursos, por así decirlo, de nuestro sistema de gestión. Vimos información documentada, vimos la parte de formación, vimos comunicaciones. Todo eso nos ayudaba a establecer una estructura de apoyo para la implementación de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y para asegurar una correcta operativa del mismo. Y hoy ya nos introducimos plenamente en la parte más operativa, en esa parte que está relacionada directamente con la ejecución de la actividad de la organización, en este caso con la actividad de construcción, con la parte más operativa, valga la redundancia, de nuestra organización, y la que establece de alguna manera qué controles o que nos pide que establezcamos, mejor dicho, qué controles necesitamos para asegurar que mantenemos o de alguna manera nos obligamos a establecer directrices para asegurar la salud y la integridad, así como la seguridad de nuestros trabajadores en el desarrollo o en el ejercicio de esas actividades. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que la norma 45001, como ya sabéis, es una norma general, global, aplicada a cualquier tipo de sector y cualquier tipo de actividad y por lo tanto que no nos da las directrices específicas para llevar a cabo este tipo de controles. Sí que nos da de alguna manera unas guías o unas variables con las que trabajar a través del compromiso de controlar algunos aspectos concretos, pero como es aplicable tanto al sector de la construcción como a cualquier otro tipo de sector, no nos define, por así decirlo, cuáles son o cuáles deben de ser los controles operacionales específicos a implementar. Eso lo tenemos que determinar nosotros. Por eso en el curso lo que vamos a hacer es intentar identificarlos e intentar de alguna manera daros las directrices para primero identificar cuáles serían de aplicación y después desarrollarlos. ¿Vale? De hecho, en la sesión lo que vamos a ver es un poco dos apartados, que son los que incluyen el punto 8 de operación de la 45001. El primero sería el 8.1, que es planificación y control operacional. Es aquel punto que nos pide, ¿vale?, como requisito que identifiquemos cuáles son las actividades y las operaciones que pueden suponer un riesgo operacional para nuestros trabajadores en el ejercicio o en la ejecución de nuestra actividad y que establezcamos controles que aseguren que los mismos se desarrollan en condiciones óptimas de seguridad para nuestros trabajadores, así como nuestras visitas, nuestras subcontratas y todos aquellos agentes que puedan verse afectados de alguna manera por el correcto desarrollo de las mismas. Y luego vemos el punto 8.2 de operación, que es preparación y respuesta ante emergencias. Este punto es un poco, así como el primer punto es un punto preventivo, ¿vale? Nos pide que planifiquemos operaciones para evitar riesgos y, por lo tanto, evitar posibles accidentes o posibles anomalías o incumplimientos que puedan generar problemas operacionales y de seguridad de los trabajadores. Este punto nos pide que además estemos preparados para que en el caso de que nuestros controles operacionales no sean suficientes o que la acumulación de determinadas circunstancias o que incluso circunstancias no controlables por nuestra organización
deriven en posibles accidentes, tengamos determinado un plan o estemos preparados de alguna manera para responder de forma eficaz, rápida y de alguna manera estructurada para minimizar las consecuencias de esos riesgos, de esos accidentes, ¿vale? Es decir, luego veremos también que esto nos lo pide igualmente la legislación de prevención de riesgos laborales, el tener de alguna manera definido un plan de emergencias para actuar en el caso de que alguna de ellas, de las que tenemos que tener identificadas, se generen. Vamos a ir viendo un poquito lo que nos pide la norma. Aquí ubicamos el punto, ¿vale? Este es el punto número 8, ¿vale? Ya solo nos quedan 2 puntos para concluir con la revisión de la norma, que veremos en la siguiente sesión, en la quinta y última. Y esta parte operacional, a priori, parece sencilla: planificación y control operacional y preparación y respuesta ante emergencias, pero realmente en función de en qué actividad la apliquemos, pues la misma puede complicarse un poco más o un poco menos. Dentro de la parte de planificación y control operacional, sí que la norma desglosa una serie de subapartados para canalizar de alguna forma ese control operacional. De hecho, nos pide que actuemos sobre los peligros, en primer lugar, es decir, identifiquemos los peligros que pueden estar asociados a ese control operacional y que por lo tanto actuemos para reducirlos, que luego identifiquemos también los cambios que pueden ser también generadores de posibles problemas operacionales, que no contemplemos determinados cambios y que por lo tanto, al no tenerlos contemplados, estos generen problemas de seguridad. Y luego establece la actuación concreta sobre 2 variables que afectan directamente a la parte operativa y que son las compras y las subcontrataciones. Y eso lo incluye de forma explícita como subapartados del punto 8.1. Que gestionemos las compras de forma adecuada para que las mismas redunden positivamente en nuestro control operacional a través de la adquisición de los medios suficientes, del control de esos suministros que necesitamos para el ejercicio de nuestra actividad y que además en construcción sí que pueden ser relevantes, y que por otra parte también controlemos a nuestras subcontratas, otro de los elementos fundamentales en el sector de la construcción, porque hay muchas actividades dentro de lo que es la ejecución de obras que se subcontratan a terceras empresas. Ya la legislación establece una serie de controles regulados a través de la coordinación la coordinación de actividades empresariales, ¿vale? A través de las cuales sí que se les pide el cumplimiento de unos requisitos estrictos, y además la norma lo que pide es que, como variable muy importante en el desarrollo operacional, no debemos de limitarnos a contratar una actividad, por así decirlo, y confiar en que la misma sea ejecutada correctamente, sino que la norma nos pide que llevemos sobre la misma un seguimiento, una serie de controles, una retroalimentación mutua, tanto por parte de la organización, de nosotros, como por parte de esa subcontrata, informándonos de cómo desarrolla la actividad, de sus riesgos, de cuáles son sus medidas preventivas y coordinando todas esas actividades como asimismo pide la legislación, para que lo mismo funcione de forma, o sea, la misma funcione de forma adecuada. Esos puntos ya nos los solicita ISO 45001, además de todos aquellos que nosotros creamos oportunos para desarrollar correctamente el control operacional de nuestras actividades. Vamos a ir viendo un poquito lo que nos pide la norma, vamos a analizar con los requisitos específicos e iremos interpretándolos como en sesiones anteriores. Esto es lo primero que nos pide ISO 45001, ¿vale? En el apartado número 8, ¿de acuerdo? Nos dice que la organización debe planificar, ¿vale? Implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir requisitos del sistema de seguridad y salud e implementar acciones necesarias, ¿vale? Determinadas en el capítulo 6, es decir, en el capítulo de apoyo. Esto va un poco dirigido a que una vez tengamos identificados los riesgos de nuestras actividades, tenemos que implementar acciones para controlar los mismos.
Y de hecho nos pide una serie de actuaciones respecto a esos riesgos que ahora veremos. No nos pide solo controlarlos, sino que nos pide de alguna manera ir más allá. Es decir, si podemos implementar acciones para llegar a eliminarlos o sustituirlos por otros menos problemáticos o menos graves, ¿vale? Veremos un poquito también eso, cómo nos pide que lo gestionemos. Nos dice que establezcamos criterios para los procesos, implementemos controles en esos procesos y mantengamos información sobre esos procesos, sobre todo para verificar que cuando identificamos una actuación que puede implicar riesgos importantes y establecemos controles sobre la misma, también podamos evidenciar si esos controles o no son eficaces. Pues, por ejemplo, cuando planificamos una obra y establecemos, por ejemplo, un control de acceso a la misma, es decir, que uno de nuestros controles operacionales primeros va a ser el control de acceso a una obra, ese control de acceso, ¿vale?, va a estar sustentado en unos criterios. Pues van a acceder todos aquellos trabajadores que estén autorizados en un determinado listado por la organización, porque son los que están adscritos a esa obra, porque cumplen una serie de requisitos, porque están en la fase de ejecución, porque tienen la suficiente preparación, porque están de alguna manera identificados como los recursos necesarios para ejecutarla. Pero además también vamos a controlar el acceso de terceras personas, como pueden ser subcontratas. Tenemos nuestro libro de contratación, que además legalmente tenemos que llevar al día. Pero además, en ese control de acceso, en el cual solo se admitirán aquellas personas que estén autorizadas o cuyo acceso esté autorizado, nosotros debemos de llevar un registro, es decir, tenemos que mantener o conservar información documentada fiel a la realidad, en la que realmente se identifiquen que han accedido única y exclusivamente aquellas personas que tienen acceso. Y si ha habido alguna solicitud adicional, ¿vale?, se ha procedido de la manera protocolarizada, ¿vale?, para autorizar ese acceso, es decir, comunicarlo a lo mejor al jefe de obra o a la dirección de obra, coordinar las actividades necesarias y no autorizar dicho acceso a obra hasta que se asegure que cumple con las condiciones mínimas, como pueden ser, pues, llevar los EPIs oportunos, ir identificado, darle acceso a aquellas áreas a las que realmente puede acceder, que conozca los requisitos de la obra y cómo debe de operar en la misma, etcétera, etcétera. Eso es un control operacional. El primer control operacional con el que nos vamos a encontrar, pues va a ser el control de acceso, por ejemplo, pero igual que una obra, a cualquier tipo de instalaciones en las que creamos oportuno que ese control es necesario para asegurar que se van a desarrollar correctamente las operaciones. Esto a lo mejor en las oficinas de las instalaciones o en las oficinas de la empresa constructora no es tan necesario, porque son más reducidas, porque los accesos no son limitados, porque realmente solo accede personal de la organización, pero seguramente en la obra sí que debe de ser más estricto y debe además documentarse para poder verificarse. Tener luego un registro de quién ha accedido cada día, ¿vale? E incluso de la salida, para verificar que en la obra no se ha quedado nadie. Parece una tontería, pero a veces nos preocupamos mucho del acceso, pero no luego de la salida. E incluso esta información veremos que es muy útil para el control de las emergencias y de la actuación en caso de emergencia. Saber qué personal tenemos en la obra o en la instalación y poder evacuarlo o poder confirmar que la obra o que la instalación está totalmente vacía y que todo el personal que estaba dentro pues ha salido de la misma. Una vez que tengamos también toda esa información, pues adaptaremos de alguna manera ese trabajo a los trabajadores. Los controles operacionales, lo que nos pide también la norma es que no establezcamos controles operacionales o medidas excesivamente, o sea, ni excesivamente laxas, con lo cual no cumplen su finalidad, ni excesivamente a lo mejor rigurosas o procedimentadas, con lo cual
y puedan llegar a interferir en la correcta ejecución de las tareas, en su eficacia de alguna manera o su eficiencia a la hora del desarrollo. No podemos establecer controles de los trabajadores cada vez que a lo mejor paran para beber agua, por así decirlo, pero, por ejemplo, sí que debemos de controlar el acceso y la salida a las instalaciones de la obra, por lo menos en los momentos de inicio y cierre de la jornada. De alguna manera, tenemos que definir aquellos controles operativos que son necesarios para su ejecución en cada una de las fases de desarrollo de los trabajos, ¿vale? En los lugares, por ejemplo, nos indican de trabajo con múltiples empleados, pues la organización debe coordinar esas actividades. No es lo mismo a lo mejor que estemos todos trabajando en una fase, en una ubicación, que puedan haber incluso trabajos en distintas ubicaciones o distintas fases, o incluso de personal interno e externo que trabajen de forma coordinada o de forma simultánea en unas instalaciones. Todo eso hay que coordinarlo, ¿vale? Y establecer los controles oportunos para minimizar al máximo pues, los riesgos que se puedan dar. A ver, vale, vamos a seguir. Vamos a ver ahora un poco qué hacer al respecto, cómo todo esto que nos pide la norma, que a priori pues, parece sencillo, tenemos que bajarlo a la realidad e implementarlo en nuestra organización. Pues lo primero tendremos que identificar de alguna forma cuáles van a ser esas operaciones y actividades. A eso nos va a ayudar mucho la identificación de riesgos que realiza nuestro servicio de prevención por cada puesto de trabajo. Ahí ya se identifican cuáles son de alguna manera las operaciones que se realizan en la obra y cuáles son los riesgos asociados. E incluso se nos pide ya determinar cuáles van a ser las medidas preventivas o las medidas de control operacional definidas para, de alguna manera, minimizar o reducir esos riesgos al máximo. Vamos a utilizar esa identificación de riesgos para trabajar. Pero podemos ir más allá, no hace falta únicamente basarnos en esa, sino que podemos introducir también la interacción con otras acciones o incluso identificar acciones que no haya identificado el servicio de prevención, relacionadas a lo mejor con actividades que no son puramente de la obra, como pueden ser a lo mejor indirectamente la gestión de los residuos u otro tipo de acciones. Pero fundamentalmente vamos a trabajar con nuestra identificación de riesgos, que para eso ya la hemos definido con el servicio de prevención y sobre la que vamos a trabajar de forma coordinada. Estas operaciones lo que sí que nos van a pedir es que no se identifica explícitamente en lo que es la identificación de riesgos, a lo mejor del servicio de prevención por puesto de trabajo, es la gestión de cambios. ¿Vale? Es un aspecto que 45.001 y casi todas las normas de gestión consideran importante y que tenemos que tener en cuenta también de cara a identificar y establecer controles operacionales. Es decir, de forma previa, ¿vale?, a implementar cualquier cambio en la organización, debemos de identificar cuáles serían los controles operacionales necesarios o si ese cambio va a implicar algún cambio adicional en algún otro tipo de control operacional. La incorporación de mayor personal, incorporación de nueva maquinaria, para la cual necesitamos asegurarnos que los trabajadores disponen de formación suficiente y experiencia en su manipulación, de que el equipo está homologado, de que se disponen de los manuales de uso de dicho equipo, de que se dispone de la infraestructura necesaria para que dicho equipo funcione en condiciones óptimas en las instalaciones, desde conexión eléctrica hasta medidas de aislamiento, lo que proceda, para que ese cambio que se introduce acá no tenga ningún tipo de repercusión secundaria en la seguridad y salud de los trabajadores. Es decir, si requiere EPIs necesarios, yo no puedo esperar a tener la máquina funcionando para determinar, pues para la utilización de este equipo también hacen falta gafas protectoras o quizá, pues no sé, protectores auditivos. Tengo que tengo que identificarlo de forma previa para ponerlo en funcionamiento. O necesita una base solera para apoyarlo por el tema de las vibraciones que va a ejecutar y no puedo ubicarlo en cualquier sitio de la obra.
Todo esto lo tengo que identificar a priori, es un poco lo que me pide la norma. No solo las operaciones habituales, también aquellas que sean esporádicas y aquellos cambios que vaya a introducir en la organización. Y una vez identificado, pues implementar y mantener todo aquello que yo establezca como necesario para su correcto funcionamiento. Todas esas medidas que hemos comentado antes que podrían ser necesarias, pues desde infraestructura adicional hasta formación o algún otro tipo de coordinación entre los trabajadores, los equipos de trabajo y demás. Nuevos bienes, incorporación de contratistas, todo aquello que pueda incidir. Pues para planificar de alguna manera, pues yo estableceré una serie de criterios de proceso, implementaré esos controles, mantendré información documentada también sobre esos controles y adaptaré esos trabajos como ya indicaba anteriormente. De alguna manera son operaciones como muy lógicas en el trabajo y seguramente incluso actualmente sin tener una 45.000 implementada, los llevemos a cabo. Indirectamente estemos identificando cuáles son los peligros, ¿vale? O las actividades más peligrosas o más conflictivas o que pueden generar un daño sobre la salud o la seguridad de nuestros trabajadores y estaremos implementando todos los controles oportunos al respecto, tanto formativos como operativos, de infraestructura, de coordinación, cumplimiento de posible legislación que aplique en esas actividades. Todo ello ya lo hagamos. Pero sí que es cierto que 45.001 nos pide que lo hagamos de forma sistemática, ¿vale? Es decir, siempre igual para asegurarnos que no se nos escapa ningún aspecto relevante, que lo hagamos de forma previa, ¿vale? Es decir, hay muchas veces que hay ocasiones en las que funcionamos un poco sobre la marcha y que sobre la marcha nos vamos dando cuenta de que hace falta implementar medidas en algún punto, que nos falta algún EPI más, que quizás hubiera sido más interesante tener una formación previa. Todo eso que a lo mejor en otras circunstancias puede que lo identifiquemos sobre la marcha, 45.001 nos pide que seamos previsores y que lo tengamos en cuenta de forma previa a la puesta en funcionamiento de cualquier cambio o cualquier riesgo, porque se supone que las actividades habituales ya las tenemos controladas. ¿Vale? De todas maneras, y no obstante, sabéis que se debe de realizar una continua identificación de posibles peligros y riesgos en el momento en el que cambien algunas circunstancias. Se hace de forma inicial para la gestión de obra o por fases de la obra y luego pues tenemos que actualizarla en el caso de que se incorpore cualquier variable que pueda afectarlas. Estas variables pueden ser hasta climatológicas, ¿vale? Las condiciones de trabajo en una obra en pleno verano seguramente no sean las mismas que en pleno invierno. Las condiciones climáticas pueden afectar al desarrollo de las actividades para la seguridad de los trabajadores, es decir, desde pues, trabajar horas al sol, las condiciones de calor en verano, las alteraciones por incluso la iluminación o hasta a lo mejor pues incluso las bajas temperaturas o las lluvias que incluso pueden hacer paralizar una obra. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta también en nuestros controles operacionales para funcionar correctamente. Y ya digo, seguramente ya lo tengamos en cuenta, pero 45.001 nos pide un poco que lo planifiquemos. ¿Para qué? Para eliminar y reducir esos riesgos de la seguridad y salud. Pues estableciendo protocolos, procedimientos, metodologías para identificar los peligros, evaluarlos, como ya nos pide la ley de prevención y haremos a través de nuestro servicio de prevención y para determinar los controles necesarios. Pues pueden ser inspecciones de obra, de seguridad específicas, no de ejecutivas de la obra, no del avance de la obra o no certificaciones de obra no, inspecciones de seguridad y salud periódicas, por ejemplo, para verificar el estado de la obra, de los EPIs, de la identificación de todos los peligros, de la ejecución correcta de los trabajos. En esas inspecciones identificaremos infraestructura, identificaremos prácticas, inspeccionaremos también
medios o conocimientos de los trabajadores, tanto propios como de subcontratas, para que nos ayude a identificar de alguna manera y verificar que nuestros controles operacionales están siendo eficaces y que, por lo tanto, no estamos olvidando o prestando menos atención a ninguno de los puntos relevantes dentro de nuestra seguridad y salud. La norma al respecto nos pide, ¿vale? En el 812, eliminar peligros y reducir riesgos, ¿vale? Es decir, en la medida de lo posible, la norma nos pide que actuemos con un protocolo concreto, es decir, con unas prioridades concretas, estableciendo todos los mecanismos y las medidas necesarias a nuestro alcance, primero para eliminar el peligro. En la medida de lo posible, si podemos eliminarlo, ese debe de ser nuestra primera prioridad. Si yo puedo eliminar en un momento determinado determinados productos químicos y sustituirlo por otros menos agresivos o incluso eliminar la utilización de esos productos químicos en la obra que me pueden generar pues, posibles alteraciones o posibles problemas de inhalación o de contacto con mis trabajadores, muchísimo mejor. Si no puedo eliminarlos, la norma me dice que intente sustituirlos por otros menos peligrosos, es decir, quizá no puedo dejar de utilizar determinados productos, pero a lo mejor sí que puedo buscar alternativas menos peligrosas en su manipulación, en su almacenamiento, en su utilización en la obra. Si no, también puedo reorganizar y utilizar controles, ¿vale? De ingeniería o de cualquier otro tipo para asegurar que en su manipulación, ¿vale? Su manipulación es lo más segura posible, pues estableciendo de alguna manera mecanismos, protocolos, incluyendo formación a los trabajadores para asegurar de alguna manera que son conscientes de qué tipo de productos, en este caso, por ejemplo, están utilizando, de cuáles son sus riesgos y sobre todo de cuáles son las medidas de seguridad preventivas que tienen que utilizar como control para evitar cualquier tipo de problema o evitar de alguna manera y reducir los riesgos. Incluso utilizar pues, también las protecciones adecuadas para desarrollar esas actividades de alguna manera en las condiciones más seguras. Si no puedo eliminar el peligro, pues tengo que establecer todas las medidas necesarias para que los riesgos asociados a ese peligro sean los menores. A través de todos los controles, pues en el caso de operaciones, pues desde trabajos en altura, en espacios confinados, utilización de productos químicos, cualquier tipo de riesgo que yo identifique en mi obra, pues esté controlado y tenga de alguna manera todas las medidas oportunas, tanto a nivel de infraestructura, de medios, de formación, de protocolos de actuación necesarias para reducir ese riesgo. La empresa, ¿vale? Al respecto, puede utilizar dos elementos fundamentales. Uno, el plan de gestión de seguridad, incluido en el reglamento de seguridad de la obra, ¿vale? Y luego una declaración de métodos de trabajo seguros específicos a la obra de construcción para todas las actividades que se vayan desarrollando, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo que comentábamos, trabajos en altura, soldadura, manipulación de sustancias peligrosas, trabajo subterráneo o en espacios cerrados o en excavaciones profundas, ¿vale? Es decir, vamos a poner en funcionamiento, por un lado, nuestro plan de gestión de seguridad, que lo pide ya la obra, y hacer una declaración de los métodos más adecuados. El plan de gestión de seguridad específico de la obra, pues debe, como ya conocemos, describir el tipo de trabajo que se va a realizar, determinar los peligros relacionados con ese trabajo y describir las medidas de control de los peligros que se adoptan. Estos planes, muchos de vosotros sabéis ya que son muy estandarizados, porque también las fases de una obra están muy estandarizadas y por lo tanto ya disponemos de estos planes que contemplan de alguna manera los trabajos, los peligros y las medidas de control asociadas a cada fase de la obra, pero esto no quita, ¿vale?, para que en cada ocasión los volvamos a revisar,
determinemos realmente que aunque tengamos esa base de trabajo son adecuados a nuestras instalaciones, que no hay ninguna circunstancia adicional, ¿vale? Por la ubicación, por la climatología, por la combinación de otras variables como una mayor subcontratación, por lo que sea, que pueda alterar esa base de plan de gestión que tenemos y que requiera que se amplíe, se modifique o se adapte de alguna manera a la obra en concreta en la que vamos a trabajar. Y la declaración de responsabilidades, además que acompaña o que puede complementar al plan de seguridad, ¿vale? Debe de aclarar de alguna manera quién será la persona encargada de una serie de responsabilidades o de trabajos, como determinar y evaluar los peligros relacionados con cada uno de los trabajos, documentar las medidas que se tomarán para controlarlos, cumplir con la legislación, reglamentación, normas, códigos en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como reglamentos de seguridad específicos de la obra, evaluar y vigilar la capacidad de los subcontratistas y asegurar de que cumplen con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y gestionar la comunicación de información sobre seguridad y salud en el trabajo con los supervisores y las personas que trabajan en la obra. Estas funciones casi todas las desarrollan entre el jefe de obra y el encargado de obra. Hay unas más operativas que requieren de una persona que esté en la obra constantemente para poder desarrollarlas, supervisarlas, seguirlas y controlarlas. Y quizá también puede ser, hay funciones, ¿vale? Como determinar y evaluar riesgos o tomar medidas que no hace falta que las determine una persona que está constantemente en la obra, pero que sí que está informada y relacionada directamente con la obra, como puede ser el jefe de obra o incluso el departamento de ingeniería. ¿Vale? Es decir, estas funciones que tenemos que desarrollar para asegurarnos de que identificamos, controlamos y ejecutamos y supervisamos correctamente nuestros riesgos y las medidas asociadas para su control, pues tienen que, de ellas tiene que hacerse responsable a una serie de cargos que estén preparados, por un lado, y luego tengan disponibilidad y medios para poder desarrollarlos en condiciones. La declaración de responsabilidades que comentábamos y que acompaña al plan de seguridad deberá también aclarar quién será la persona pues, encargada de mantener las existencias de botiquines y primeros auxilios. Es decir, todas aquellas variables que consideramos que pueden ser relevantes para el control operacional, ¿vale? Y que de alguna manera a veces quedan sin asignar o que pueden ser cubiertas por distintos responsables, ¿vale? Tenemos también que definirlas y de alguna manera concretarlas al máximo. Ya no solo por quién, sino cómo, cada cuánto tiempo, ¿vale? O sea, cuándo y con qué medios. Pues mantener existencias de botiquines, de primeros auxilios, es decir, que los mismos estén siempre en condiciones, gestionar los accidentes y procedimientos de emergencia, ¿vale? En el caso de que se tengan que desarrollar quiénes van a ser los máximos responsables, y aquí entraremos un poco en los equipos de primera intervención o los equipos de evacuación, ¿vale? Que estén definidos y que estén correctamente preparados. Asegurarse de que el reglamento de seguridad de la obra esté a disposición de las personas que lo vayan que vayan a trabajar en la misma o que la vayan a visitar, ¿vale? Y exponer el reglamento de la obra en carteles informativos, o sea, no todo el reglamento, pero sí incluso, o todo el reglamento, o más bien aquellas acciones que deben de ser conocidas por aquellos trabajadores que desarrollan su trabajo allí y aquellos que la visitan por algún motivo, o puntualmente para desarrollar alguna actividad, o para inspeccionarla, o para supervisarla, o para incluso poder presupuestar en un momento determinado alguna fase, etcétera, etcétera. Es decir, esos carteles informativos que sabéis que en algunos casos, por ejemplo, en el acceso son obligatorios legalmente para informar de la necesidad del uso de EPIs, del acceso restringido a personal autorizado únicamente, pues esos carteles en aquellos puntos de la obra en la que también sean necesarios, como posibles riesgos eléctricos
o incluso trabajos en altura o en espacios confinados en los que se advierta determinadas medidas, pues deben de estar ubicados y mantenerse en correctas condiciones en cada uno de los puntos de la obra en donde se identifiquen como necesarios en base a nuestro análisis de riesgo y se tengan que ubicar y que mantener, ¿vale? Sabéis también que no nos sirve con establecer unas medidas iniciales si las mismas no las mantenemos. Y mantener esas medidas, por ejemplo, es también mantener toda la cartelería de la obra en correctas condiciones. No nos sirve para nada un cartel que no es legible porque se ha deteriorado, porque se ha caído o porque a lo mejor ya no es operativo tal y como está definido porque ha cambiado la fase y porque puede dar incluso en un momento determinado lugar a confusión. Con lo cual también es importante establecer pues, en esas responsabilidades que hemos comentado, pues quién va a actualizar incluso esa información. Normalmente, y esto depende un poco de las dimensiones de la obra, esto suele recaer sobre la misma figura, pues el encargado, entre el encargado y el jefe de obra se tienen que repartir estas tareas en función un poco de las dimensiones y demás de la obra. También tenemos la figura del responsable de seguridad de la obra, ¿vale? Que recaerá sobre alguno de ellos o incluso puede ser externo, ¿vale? Y específico para asistir a la obra en las actividades que requieran de una preparación o unos conocimientos superiores. Con respecto a esto, la norma lo que nos pide es identificar de alguna manera esos peligros, ¿vale? Para trabajar sobre ellos. Y sobre todo nos pide que lo hagamos antes de la incorporación de esos cambios. Esto es lo que ya comentábamos antes, volvemos a hacer hincapié en que la faceta preventiva es fundamental, es decir, la parte previa, el trabajo de alguna manera previo a la puesta en funcionamiento de cualquier nueva actividad, maquinaria o fase en la obra y la determinación a priori de los peligros, de los controles operacionales e incluso de su seguimiento es fundamental para el correcto desarrollo, para el correcto cumplimiento de la norma, que es lo que nos piden, y luego para el correcto desarrollo de nuestras actividades y realmente para evitar esos riesgos o controlarlos lo más posible en el caso de que no sean evitables, ¿vale? Esos peligros. Por eso es esa parte, ese trabajo previo es fundamental. De hecho, ya lo pide la ley de prevención. Por eso la norma en el 813 hace especial hincapié en la parte de gestión de cambios. Es decir, anteriormente la OSAS sí que lo mencionaba ya, pero no como un requisito específico en un punto concreto, sino de forma en el apartado de control operacional. 45001 le da una relevancia especial al control de cambios porque es algo que puede, que en muchas actividades es continuo, ¿vale? A veces afectando más o menos a la seguridad y salud de los trabajadores, pero que debido a su falta de previsión, ¿vale? Al respecto, a la falta de previsión al respecto, puede derivar en problemas importantes con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores, porque no hayamos previsto que con determinados cambios se incrementa la peligrosidad o varían los riesgos o varían las medidas necesarias para que unos riesgos que antes eran controlables con unas medidas y que ahora requieren de otras. Con lo cual, todos esos cambios, nuevos productos y servicios, nuevos requisitos legales u otros requisitos por parte de subcontratas, de la propiedad, incluso de los trabajadores, de las administraciones, ¿vale? Todos esos cambios en conocimiento e información sobre los peligros, nuevas incorporaciones de trabajadores que requieren de formación, de información sobre la obra, ¿vale? Nuevas tecnologías o nuevos conocimientos que surjan, debemos de tenerlos en cuenta para prever, ¿vale? Antes de que los mismos, de que esos cambios se ejecuten o se implementen, si implican medidas, riesgos, controles adicionales o varían los existentes.
y poner en funcionamiento todo el mecanismo para implementar los mismos, o sea, para implementar esos cambios. ¿De acuerdo? Es decir, esto realmente, el tema de los cambios, se puede hacer a través de reuniones de obra, se puede hacer a través de las inspecciones o seguimientos continuos en la gestión de obra, a través de lo que es el seguimiento de las distintas fases de ejecución, es decir, si de una fase a otra se prevé algunos cambios relevantes que puedan afectar a la seguridad de salud. Pues dentro de nuestro sistema, a través de la identificación que vimos de requisitos legales que puedan afectar a las obras y que impliquen modificaciones y, por lo tanto, posibles cambios en los riesgos o en las medidas a aplicar a determinados riesgos, ¿vale? Todo eso, pues, debemos de establecer mecanismos que de forma sistemática nos ayuden, pues, por ejemplo, pues, por reuniones de los responsables, por inspecciones de obra, por revisión de requisitos legales, que nos ayuden a identificarlos y a planificarlos y controlarlos de forma adecuada. Aquí lo que nos pide la norma es que intentemos ir lo menos posible pues a salto de mata, o que no seamos reactivos, sino proactivos, que no nos esperemos a ver qué cambios hay para ver qué tenemos que hacer, sino que identifiquemos qué cambios va a haber y, por lo tanto, qué tendremos que hacer para que esos cambios no redunden en un incremento de los peligros y de los riesgos asociados a los mismos para nuestros trabajadores, nuestras visitas o cualquier agente que se pueda ver afectado. Bueno, perdón. Una vez controlamos los cambios, otra de las variables que nos pide 45.000 de forma explícita que controlemos en la parte de operación, ¿vale? De control operacional, son las compras, ¿vale? 45.001 establece que para muchos de los sectores en los que se va a implementar esta norma, el iniciar el control incluso de la seguridad y salud de nuestros trabajadores de forma anticipada en la gestión de las compras que pueden incidir en la misma, pues es también una actividad proactiva. Es decir, vamos a intentar identificar ya los mejores productos para trabajar en nuestras actividades, la maquinaria más segura, vamos a subcontratar aquellas actividades o aquellas empresas en nuestra gestión de subcontratas, como veremos también a continuación, que más fiabilidad nos dan en la ejecución de los trabajos desde el punto de vista de la seguridad. Y de alguna manera, si ya de forma previa nos aseguramos que disponemos de los medios más adecuados, de los mejores medios para nuestra organización, que además los mismos nos los van a suministrar en tiempo y forma adecuada, que nos van a suministrar además la información adicional o nos van a ayudar a formarnos en el uso de determinados equipos, por ejemplo, hablamos de algunos proveedores. Es decir, si ya hacemos esa fase previa, teniendo en cuenta que nos puede incidir posteriormente en nuestro control operacional, en nuestra ejecución de obra, vamos a ganar ya mucha seguridad en el desarrollo de la misma. Pues porque, por ejemplo, si confiamos que los EPIs que nos están suministrando están homologados, se adecúan a nuestras necesidades, van a llegar a tiempo a nuestra obra para que los trabajadores dispongan de los mismos con suficiente antelación, nos suministran información legal sobre los mismos como su marcado CE, su homologación, además disponen de instrucciones para su uso, para su mantenimiento, con lo cual si yo eso me lo aseguro antes, pues no me encontraré con problemas luego en la obra de cara a utilizar, cuando tenga que utilizar determinados EPIs, por ejemplo, de los que no tenga suficientes, no estén en condiciones adecuadas, no tenga certeza de su homologación, no disponga de las instrucciones de uso de los mismos para verificar su correcto funcionamiento, no sepa a lo mejor si están calibrados o no, por ejemplo, de determinados equipos, o no me vengan con el manual de instrucciones. Todas esas cosas pues las voy a tener que asegurar de forma previa, ¿vale? Para hacer más eficaz todo mi proceso. O subcontratas que sepa que han trabajado ya en obras similares, o de los que conozco la experiencia, o con los que ya he trabajado previamente, o a los que les pido información suficiente
a nivel de coordinación de actividades para asegurar que cuando entren en mi obra no van a suponer un peligro adicional, sino todo lo contrario, van a contribuir a la correcta ejecución de mi obra y a minimizar los peligros y los riesgos. Esto es lo que nos pide de alguna manera la norma, que hagamos en relación al control de compras y que desarrollemos acciones, pues, por ejemplo, protocolos de compras, protocolos de evaluación de proveedores, como ya nos piden otras normas de gestión como la 9000, o que establezcamos criterios de compra, como nos pide 14000, a la hora de desarrollar este proceso. Es decir, que todas las actividades contratistas que puedan impactar en la organización, que puedan tener un impacto en nuestros empleados o que puedan impactar incluso en partes interesadas, estén controladas. ¿Cómo? Pues a través de los requisitos que yo establezca oportunos que tengan que cumplir. Pues lo que comentábamos, desde cumplimiento de requisitos legales, de plazo, de forma. A lo mejor yo ya tengo un histórico de proveedores que me dan una determinada fiabilidad y porque son con los que trabajo habitualmente, porque me han demostrado que sí que redundan beneficiosamente en la seguridad de mis obras, porque me suministran lo que quiero, como quiero y cumpliendo con todos los requisitos, tanto legales como específicos, que mi organización les transmite. Además, pues en determinados momentos me aportan mejoras, innovaciones tecnológicas, nuevos procesos más eficientes que pueden redundar beneficiosamente tanto en la ejecución de mi obra como en la seguridad y salud de mis trabajadores. Esto es algo que tenemos que, la norma no nos pide una evaluación como tal, sí que nos pide un control de esas compras. De alguna forma estableceremos algún tipo de protocolo para seleccionar a los proveedores más adecuados. Si tenemos ya un sistema de gestión 9000 o 14000 en el que tengamos ya un protocolo de gestión de obras, lo utilizaremos y en él incluiremos criterios también de seguridad y salud en el trabajo. Utilizaremos nuestro propio protocolo para seleccionar a proveedores, para evaluarlos y seguirlos y para gestionar las compras. Y si no, pues podemos definir pequeños protocolos a través de los cuales pues documentemos cuáles son los proveedores habituales que están autorizados en cada una de las obras y para cada una de las partidas de compra más importantes, y de alguna manera documentemos también todo el proceso de la compra. A ver, documentar el proceso de la compra no es más que a lo mejor en un momento determinado tener pedidos, ¿vale? En los que se concreten las condiciones de la compra. ¿Qué compro? ¿En qué cantidad? ¿A quién lo compro? ¿Cuándo lo debo recibir? ¿Y dónde? Y que luego ese pedido de compra por así me permita luego verificar que a mi obra ha llegado lo que he pedido en tiempo, forma y modo, ¿vale? Y así asegurarme de que mis criterios o que mis requisitos de compra se están cumpliendo y puedo estar tranquilo en la ejecución o en la utilización de esos materiales, de esos equipos o en la coordinación con esas otras entidades que van a trabajar en la obra. ¿Vale? Pues asegurar de alguna manera funciones y procesos para la contratación de forma externa. Pues algún responsable, ¿vale? Definir un poco quién se va a responsabilizar de todas esas, de las compras de las obras. Si directamente la propia obra o la organización cuenta con un departamento de compras o subcontrataciones o los jefes de obra, es decir, un poco quién va a encargarse de esa gestión que hemos dicho de la parte de contratación y de compras en la obra en base a los requisitos que se determinen. Normalmente estos requisitos no tienen por qué ser por obra, pueden ser a nivel global por la organización, que la organización establezca una serie de criterios para la subcontratación de sus actividades y para las compras de sus productos y materiales, ¿vale? Y que luego cada jefe de obra, cada responsable de obra las aplique en las obras en las que esté llevándolas a cabo. Esto veremos también, que os lo suministraremos al final, una especie de guía en la que aparecen una serie de protocolos al respecto. Ahora luego también, al final de la sesión, os pondré algún ejemplo de procedimiento de gestión de obras en los que se concreta y que además os facilitaré. ¿Cómo planificar el control operacional? Pues lo que comentábamos,
Lo podemos hacer a través de metodologías de trabajo, procedimientos, instrucciones, controles físicos como las inspecciones, manuales y registros como pueden ser órdenes internas, comunicados, checklists, ¿vale? Todo aquello, perdón, a ver, que no sé qué me pasa. Aquí, ¿vale? Todo aquello que determinemos operativo para poder controlarlos. Esto no quiere decir que tengamos que documentar todo aquello que vayamos a realizar, pero sí que tenemos que definir de forma previa cuáles son las variables importantes para controlar nuestras compras y subcontrataciones, ¿vale? Pues por ejemplo, tener un listado de proveedores autorizados por obra, ¿vale? Para saber según qué tipo de productos o materiales o servicios puedo contratar a quién. Luego, por ejemplo, pues formalizar los pedidos. Sí que hay veces que compraré cosas, por ejemplo, a mostrador, o muchas veces ahora estamos formalizando pedidos a través de WhatsApp. Pues bueno, de alguna manera que quede una constancia que luego me permita pues realizar un control físico o verificar que aquello que yo pedí, ¿vale?, se ha suministrado en condiciones adecuadas y que además me permita, tanto cuando ya lo pido como cuando lo recibo, verificar que esas condiciones que yo he establecido de seguridad, legislativas, temporales en mi pedido, pues se están cumpliendo. Pero claro, para eso tengo que tener claro qué quiero para poder verificar que me han suministrado o me han servido lo que yo quiero. Si no documento, o si por ejemplo pide una persona distinta a la que recibe, es complicado verificar que realmente se ha recibido. Sí que es cierto que funcionamos mucho con teléfono. Oye, mira, que te he pedido ya hormigón para tal hora o que vas a recibir ahora tal o... Es verdad, pero eso no quiere decir que el que lo hagamos todo de forma oral sea eficaz, ¿vale? Tampoco quiere decir que tengamos que documentarlo todo, pero sí aquello que puede ser relevante para la obra. Pues a lo mejor sí que tenemos que saber a quién se ha pedido el hormigón, cuál hora va a ser la de recepción de la misma, porque además vamos a tener que pedir los certificados del mismo y demás, que tenemos que pedir cuando acceda, etcétera, etcétera. Todo eso quizás sí que tenemos que tener una información continua y quizás en función de lo necesario documental para poder luego verificar que se ha realizado en correctas condiciones. Y si no es así, que pueda afectar a la salud de mis trabajadores el por qué ha fallado. Porque me dijeron que venía una hora y vino 2 horas después y no había nadie en obra, o el personal que había en obra no sabía lo que tenía que hacer para admitirlo, o porque vino sin embalar correctamente y estaba deteriorado. Es decir, qué tenemos que comprobar y qué va a dar validez a esas compras. ¿Cómo lo ponemos en marcha? Pues de alguna manera todo este proceso de control de subcontrataciones, de control de cambios, de identificación de peligros, o sea, de identificación de controles operacionales, pues normalmente a partir de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, que van a ser los primeros. También de la identificación de requisitos legales, ¿vale? Van a ser un poco las dos variables que van a generar o a motivar los controles operacionales, ¿vale? Los peligros y la evaluación y los riesgos y los requisitos legales. Y luego, ¿qué haremos? Pues identificando tareas planificadas, ¿vale?, que a través de operaciones y actividades pues requieran determinado control. Porque cuya falta de control, sobre todo, aquí la premisa va a ser un poco que identifiquemos aquellas actividades relacionadas con requisitos legales, con riesgos y peligros, cuya ausencia de control pueda derivar en un problema para la seguridad o salud de nuestros trabajadores. ¿Vale? Con lo cual, en todas esas actividades, requisitos, peligros o riesgos tendremos que definir actuaciones. ¿Vale? Estos controles, ¿qué tienen que tener en cuenta para implementarse y actualizarse? Pues información, por ejemplo, de auditorías o de inspecciones de seguridad y salud, ver un poco en qué estamos fallando también, tener en cuenta que en las inspecciones de obra cuáles son los problemas de seguridad que estamos detectando más habitualmente o cuáles son los más graves, la retroalimentación y participación también de los trabajadores y la consulta a los mismos. ¿Os acordáis que incidíamos en la parte tanto de
de contexto con partes interesadas, como en la parte de formación y en la parte de comunicación, hacíamos siempre hincapié en que 45.001 da una especial relevancia a lo que son la información, la consulta y la participación de los trabajadores en todos aquellos temas relevantes o que les afecten con respecto a seguridad y salud, pues en este caso, en relación a la planificación y control operacional con mayor motivo. Ellos son los trabajadores los principales implicados y afectados de la correcta ejecución de estos controles operacionales, con lo cual que participen también en la definición, en la búsqueda, en la idoneidad o en la verificación o evaluación de los mismos, pues no es importante porque son los que los van a ejecutar, a sufrir y además los que van a, de alguna manera, verse afectados por los mismos, con lo cual su participación es necesaria y muy interesante y necesaria. Nos pueden indicar pues, que a lo mejor determinados EPIs, que además nosotros los hemos adquirido como la última novedad o como los más caros del mercado o como luego a lo mejor en la parte ejecutiva, cuando los trabajadores los van a utilizar, pues no les son prácticos, no les son cómodos, no les son operativos y a lo mejor esa información, si no nos la retroalimentan por parte de los trabajadores, no la conocemos. ¿Vale? También tenemos que tener en cuenta la naturaleza y extensión de las tareas desempeñadas por contratistas. ¿Vale? No es lo mismo que tengamos pequeñas fases o pequeños trabajos o trabajos muy puntuales subcontratados, que a lo mejor la ejecución de la mayor parte de la obra esté subcontratada y a lo mejor mi empresa solo ponga al encargado y al jefe de obra y que todo el personal de las distintas fases esté subcontratado, con lo cual mis recursos para controlar esas subcontratas tienen que ser mucho mayores, ¿vale? No son mis trabajadores, pero están trabajando en la obra y la están ejecutando ellos. Subcontrato todas las fases o la mayor parte de las fases de obra, con lo cual pues la extensión o la rigurosidad de mi control pues tiene que ser proporcional también a esa parte. No es lo mismo que vengan a hacerme pequeños, a lo mejor, o la parte eléctrica o la parte de fontanería únicamente, que realmente subcontrate toda la ejecución de la obra. Y en el caso, y en el acceso al lugar de trabajo, pues también es un punto de control operacional importante, ya lo comentábamos al principio, es decir, vamos a empezar a controlar por ahí y luego seguiremos a todo lo demás. Si yo ya no sé quién tengo en obra, si doy acceso, libre acceso a cualquiera que venga y que quiera y que me comente, pues mira, voy a coger esto, voy a llevar lo otro, voy a dejar tal, vengo a ver a fulanito, tengo que dar. No, quiero decir, ya empezamos, el primer control es el de acceso y en él ya establecemos no solo quién entra, sino cómo entran y para lo que entran, ¿vale? Y en base a eso, pues, se autoriza o no se autoriza. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenéis un listado de ejemplos de posibles controles operacionales que tenemos que poner en funcionamiento, que podemos poner en funcionamiento para la correcta ejecución de los trabajos y, por lo tanto, para asegurar o reducir lo que son los peligros y sus riesgos asociados. Pues, por ejemplo, la entrega, uso y mantenimiento de los EPIs, ¿vale? Es decir, asegurarnos de que realizamos esta tarea correctamente. Este control operacional es el que nos va a dar certeza de que todos nuestros trabajadores disponen de los EPIs necesarios y adecuados para los trabajos que van a desarrollar. Y que además, pues, ni más ni menos, es decir, que tienen que se han entregado, que además saben hacer un correcto uso, que están en correctas condiciones, porque además ya no solo es una especie de verificación de la entrega, sino incluso del mantenimiento y del estado. En este caso son los trabajadores, en la mayoría de veces, los que nos van a informar del deterioro o la pérdida o extravío de determinados EPIs para su reposición. Pero incluso en esos casos tiene que haber un control. Pues yo he tenido casos en los que dices, es que no entiendo muy bien cómo en trabajos similares, y ya no solo en construcción, también en otros sectores, en trabajos similares hay trabajadores que utilizan, o sea, para el mismo trabajo, con el mismo horario, en las mismas circunstancias, la mitad de EPIs que otros que necesitan 3 veces más.
También depende un poco de la conservación y de la responsabilidad que asuma cada trabajador, tanto para el mantenimiento, ¿vale? Como para la pérdida. Y bueno, y también aquí pues se influye la picaresca un poco de los propios trabajadores. Pero por eso hacer un control. Si yo no controlo a lo mejor esto, puedo incurrir en peligros de que trabajadores no tengan bien sus EPIs porque no se preocupan de solicitarlos, de revisarlos y demás, y que haya trabajadores que tengan EPIs para parar un tren. Otra actividad es la coordinación de actividades, ¿vale? Con las distintas visitas o subcontratas que vayan a estar en obra y compartir de alguna manera tanto instalaciones como a veces recursos con nuestros propios trabajadores. Gestión de revisiones e inspecciones de seguridad industrial, ¿vale? Es decir, también toda la parte de seguridad industrial en un momento determinado de seguridad de equipos, seguridad de instalaciones, revisiones de OCA, que puedan proceder en un momento determinado en nuestras instalaciones o a nuestros equipos. También son controles operacionales, asegurarnos que nuestros equipos, pues desde maquinaria, transporte, herramientas, se encuentran en correctas condiciones de revisión. Vigilancia de la salud, ¿vale? También es un control operacional, el realizar las revisiones médicas oportunas a nuestros trabajadores, así como aquellas necesarias según las circunstancias, ¿vale? Pues porque a lo mejor los riesgos tengan un mayor número de riesgos o los riesgos sean diferentes en un momento determinado a los estandarizados por la actividad, ¿vale? O porque el trabajador haya tenido determinados problemas físicos de los que debamos de asegurarnos que se ha recuperado convenientemente para poder desarrollar su trabajo, ¿vale? Es decir, aquello que establezcamos oportuno. Orden y limpieza, parece un absurdo, pero también es un control operacional. El trabajar en entornos ordenados y limpios, ¿vale? Aseguran también que determinadas medidas de seguridad se pueden implementar de forma más adecuada y sobre todo que no corremos riesgos de accidentes por el tema de falta de visibilidad, tropiezos con objetos sin ubicación fija, ¿vale? Limpieza de determinados equipos que vamos a compartir. Además, esto, por ejemplo, ya no el orden, pero la limpieza, por ejemplo, está a la orden del día. Hoy en día, con toda la situación que vivimos, el trabajar en entornos limpios, sobre todo con medios limpios, y con medios específicos, el no compartir y el limpiar instalaciones comunes es fundamental. Aquí, con la situación COVID, en cualquier organización, pero en las obras también, hemos tenido que implementar medidas adicionales con respecto a la seguridad y salud de nuestros trabajadores para evitar posibles contagios e incrementar la seguridad de los mismos en su ejecución, desde el uso obligatorio de mascarillas en el desarrollo de los trabajos, sobre todo porque si no se puede mantener las distancias de seguridad, la limpieza de medios comunes, pues desde maquinaria que tengamos que compartir hasta instalaciones, comedores, aseos, que han tenido que incrementar su limpieza o que han tenido que incorporar medios de limpieza para que los propios trabajadores puedan limpiarlos tras su uso o previo a su uso. ¿Vale? Todo esto también son medidas de seguridad que en este caso hemos tenido que implementar circunstancialmente en las obras, dada la situación que vivimos, que se tendrán que mantener durante un tiempo y que seguramente a lo mejor ya incluso pasen a formar parte de nuestros planes de seguridad y la identificación de nuestros riesgos. ¿Vale? Por lo tanto, a lo mejor pues ya el uso de mascarillas, uso de determinados guantes, el acceder a obra, controlar el acceso y además suministrar gel para el acceso, o que en la obra haya distintos puntos para que puedan limpiarse, desinfectarse y demás, tanto equipos como trabajadores, ya va a pasar a ser algo a la orden del día. Fichas técnicas de productos químicos, incluso depende del tipo de producto, la ficha de seguridad y la ficha técnica del producto tiene que estar accesible en aquellos lugares en donde se vaya a utilizar. No me sirve para nada la ficha de seguridad en las oficinas de la empresa. Al menos como debo de tenerla en la caseta de la obra
o incluso en el punto donde se encuentra el propio producto químico, si es posible, o por lo menos tener acceso a ella rápidamente. Esto quiere decir, hoy en día ya con las tecnologías, a través de una PDA o incluso en el móvil, yo puedo tener acceso a descargarme determinada información y documentación de la obra sin necesidad de que esté en papel físico ni en la caseta, sino que yo tenga acceso a través de mi teléfono móvil o de otro terminal a esa información y que pueda consultarla de forma ágil y rápida, ¿vale? Como las fichas de productos químicos. Comprobación de las autorizaciones de gestores y transportistas. Esto va un poco dirigido a comprobar que las subcontratas con las que trabajamos están autorizadas, ¿vale? Para el desarrollo de las actividades que estén realizando, pues por ejemplo la gestión de los residuos o el transporte de determinadas mercancías. Permisos de trabajo y de cualificación para determinados trabajos que a lo mejor por el tipo de riesgo que entrañan necesitan una autorización específica, o por ejemplo la presencia de recursos preventivos para determinados trabajos cuyo desarrollo lo requiere y lo tenemos establecido, o la autorización incluso documental de dichos trabajos. Gestión de equipos de trabajo, otra documentación y autorizaciones. Todo esto pues, son controles operacionales que vamos a tener que desarrollar y que tener en nuestras obras. Muchos de ellos ya se tienen. Es decir, esto no es nuevo de 45001. Lo que sí que nos pide es que los tengamos bien identificados y bien gestionados. Todos ellos, ¿vale? Como cualquier otro que consideremos que puede afectar de nuevo a la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Aquí aparecen los más importantes y habituales, pero podemos incluir cualquier control operacional que vaya dirigido a lo que comentábamos. Primero eliminar, reducir, sustituir un peligro para eliminar o reducir sus riesgos. Aquí tenemos otros ejemplos también más concretos de controles operacionales. Pues, por ejemplo, el mantenimiento de la maquinaria, de las infraestructuras, de las instalaciones, por lo que comentábamos del orden y limpieza, ¿vale? El mantenimiento, el correcto mantenimiento, las revisiones periódicas, las operaciones de mantenimiento preventivo necesarias para que los equipos funcionen en correcto estado o en correcto funcionamiento, es un control operacional. Es decir, gestión de las revisiones e inspecciones de seguridad industrial, es decir, que todos los equipos que requieren algún tipo de revisión específica lo desarrollen, ¿vale? Es decir, pues si tiene que tener una calibración, si tiene que tener una revisión por una entidad externa, tiene que pasar una OCA, ¿vale? Pues todas esas revisiones las tendremos que asegurar tanto en nuestras instalaciones como en nuestra infraestructura o incluso en nuestros equipos. ¿Vale? Y luego el mantenimiento preventivo que se le deba de hacer, aunque no esté regulado por la legislación, pues si, por ejemplo, determinados equipos requieren engrases, requieren revisiones de circulares, o sea, de cuchillas, requieren limpiezas, ¿vale? Todo aquello que haga que los equipos funcionen correctamente, porque un mal uso o un mal mantenimiento de un equipo, ¿vale? Puede afectar directamente a la seguridad de nuestra organización, porque puede, pues eso, desde no sé, un arnés al que no se le hayan realizado las revisiones o que no disponga de la homologación pertinente, y hablamos de un EPI, hasta, por ejemplo, una circular que no tenga las protecciones adecuadas. Todo eso, ¿vale?, puede redundar en la seguridad de nuestros trabajadores. Y tenemos que centrarnos primero en determinar cómo tienen que estar y luego en mantenerlos. El mantenimiento es un control operacional, así como el orden y limpieza que ya hemos comentado en el apartado anterior. Las compras y subcontrataciones, también hemos dicho que es un control operacional, adquisición de EPIs, establecimiento de requisitos de seguridad y salud para la compra de bienes y equipos, es decir, qué quiero que cumplan para asegurarme que son los adecuados a mis actividades. Comunicación con los proveedores a través de esos requisitos, ya no solo a nivel de características o condiciones
de los equipos en sí, sino también de entrega. Pues a lo mejor tenemos un horario de recepción que asegura que hay menos circulación en nuestras instalaciones, pues para recibir determinadas mercancías y descargarlas. O tiene que hacerse por unos accesos en concreto porque son los que aseguran un mínimo riesgo, ¿vale? Toda esa comunicación continua en la que transmitimos nuestras condiciones de trabajo también a proveedores y subcontratistas pueden, ¿vale? De hecho, van a reducir los riesgos y, por lo tanto, controlar mejor los peligros. Definición de especificaciones para la compra de maquinaria o de nuevos equipos, es decir, si queremos máquinas que cumplan con directrices concretas, aparte de las reglamentarias, pues además las quiero más eficaz o quiero que tenga unas características concretas que me la hacen más segura. Y luego, pues todas las inspecciones, ¿vale? Y revisiones internas y continuas que vamos a desarrollar para que todo esto que estamos definiendo se mantenga. Las inspecciones reglamentarias estén correctas, las inspecciones de orden y limpieza y de seguridad de nuestras instalaciones, nuestros criterios de compra, nuestra identificación de cambios. Es decir, nosotros también vamos a asegurarnos de que cumplimos con todo esto de forma continua, que no solo lo definimos, sino que de alguna manera lo ejecutamos. Pues en logística y almacenes, por ejemplo, también hay controles operacionales como la gestión de los accesos, la comprobación de las autorizaciones, como hemos comentado antes, de gestores, transportistas, ¿vale? Como el ADR, dependiendo de qué mercancías nos suministren, la vigilancia de la salud, coordinación de actividades, entrega uso de EPIs, también son controles operacionales de gestión de prevención, o por ejemplo la disponibilidad de permisos de trabajo y cualificación, la gestión de equipos de trabajo, la documentación y autorizaciones o la gestión de fichas de productos, esa parte más documental, que también es un control operacional que tenemos que desarrollar para asegurar, ¿vale?, que nuestra actividad es la adecuada, ¿vale? Y es la que confirma que estamos poniendo todos los medios y todos los métodos necesarios para controlar operacionalmente las actividades que realizamos y, por lo tanto, reducir o minimizar al máximo los riesgos asociados a los mismos, ¿vale? Vemos, pues eso, más ejemplos: mantenimiento, orden y limpieza, gestión del tráfico interno, sistemas de ventilación, de seguridad eléctrica, programas de vigilancia de la salud, programas de formación, programas de concienciación, comentábamos el tema de participación de los trabajadores, accesos. Y con todo esto, ¿vale?, definimos la parte de control operacional de nuestras organizaciones, sobre todo en la parte operativa, ya que hablamos de control operacional, es la parte operativa de la gestión de nuestras obras, Y hasta aquí vemos un poco la parte de control operacional. Luego os pongo algunos ejemplos que otros para que veáis eso que hemos comentado a nivel de metodologías y de controles operacionales, cómo lo podemos poner en funcionamiento. Y ahora vamos a ver lo que sería el segundo punto, ¿vale?, de operación de la norma ISO 45001. Este es el punto que va dirigido a la parte más reactiva, ¿no? La primera parte, el control operacional, iba un poco dirigido a prever, a llevar a cabo acciones proactivas en caso de intentar identificar qué puede fallar y actuar al respecto, o qué riesgos podemos tener y minimizarlos. Y esta parte de operación es más dirigida a reaccionar en el caso de que pues tuviéramos algún tipo de accidente, anomalía, incumplimiento, y por lo tanto se pusiera en peligro la integridad física, la seguridad o la salud de nuestros trabajadores, ¿vale? Es decir, la norma nos pide también que preparemos la respuesta ante posibles accidentes o situaciones de emergencia. Y ello nos pide, pues, que lo definamos de alguna manera, incluyendo el establecimiento de una respuesta planificada a situaciones de emergencia. Claro, primero tenemos que identificar esas posibles situaciones de emergencia o accidentes que se pueden dar en nuestra organización en base a las actividades que desarrollamos y a la ausencia de determinados controles
o al cúmulo de determinadas circunstancias, ya hemos comentado, internas o externas que pueden afectarnos y que puedan derivar en accidentes o emergencias. Y por lo tanto tenemos que intentar identificarlos, ponernos en el peor de los casos e identificar todas esas posibles situaciones y definir pues, actuaciones, ¿vale? Al respecto en función de cada una de esas situaciones, dar formación, la correspondiente formación a los trabajadores que se puedan ver involucrados en las mismas para que sepan actuar en caso de que se generen esas actividades y puedan coordinar incluso y ayudar a sus compañeros, ¿vale? O sepan a nivel individual reaccionar de forma coherente. Realizar pruebas periódicas, porque no es suficiente con determinar qué hay que hacer y dar formación al respecto de qué hay que hacer, sino también poner en práctica eso que hay que hacer de vez en cuando para ver que es eficaz, que es viable su operatividad y que los trabajadores están preparados, y con esto nos referimos, esas pruebas periódicas son simulacros, pueden ser simulacros. Estos simulacros pueden ser físicos o pueden ser teóricos, es decir, reunir a los trabajadores en un momento determinado y hacerles cuestiones acerca de qué tendrían que hacer en determinadas circunstancias para ver si realmente sabrían reaccionar, o realizar un simulacro de emergencia en las instalaciones con una evacuación o un riesgo de incendios y ver si realmente los trabajadores, en base a la formación, a los medios y a las acciones que hemos determinado, actuarían de forma eficaz. Pues esto pues es los típicos simulacros, por ejemplo, de incendio, en los que los trabajadores pues, deben de acudir al punto de encuentro, los que son responsables de los equipos de intervención deben de asegurarse de que no queda nadie en las organizaciones, en las instalaciones, y en este caso para eso también, por ejemplo, aquí entra en juego la necesidad de un listado de entradas o de accesos para poder verificar que todos los trabajadores que en ese momento se encuentran en las instalaciones pues las han abandonado, ¿vale? Es decir, e incluso pues quién tiene que avisar a los servicios de emergencia, dependiendo del tipo de accidente, si podemos actuar en primera instancia intentando, pues por ejemplo, en un caso de incendio, sofocarlo, o directamente, dada la envergadura o la ubicación del mismo, debemos de evacuar y avisar a lo que serían las fuerzas de seguridad o de emergencia. Y por lo tanto, todo eso tenemos que revisarlo, ¿vale? Y evaluar que es eficaz. Una vez realizadas esas pruebas, o tanto teóricas como físicas o reales, esos simulacros, tenemos que ver si realmente nuestros trabajadores están preparados o no. Pues por los tiempos de reacción, por la ubicación de los trabajadores, porque realmente se ha reaccionado tal cual establecía el plan de emergencias, o nos damos cuenta que no, que aquí o sea, nadie sabía que cuando sonara una sirena tenían que evacuar, nadie sabía dónde cuál era el punto de encuentro, nadie se preocupó de que fulanito que estaba en tal solera de tal, no, continuó, o teníamos la radio a tal volumen que nadie oyó que tenía que evacuar, o algunos se quedaron, es decir, ver un poco qué ha fallado para que en casos reales no fallen, lógicamente, y poder evitar esas circunstancias. Es importante la comunicación y provisión de la información pertinente, que todos los trabajadores sepan lo que tienen que hacer, cuándo y cómo. En esa información se incluyen a contratistas, visitas, servicios de emergencias, autoridades gubernamentales, según sea apropiado. Aquí depende un poco de la envergadura de la obra y de la envergadura de la emergencia, ¿vale? Se ven implicadas más o menos partes interesadas. En la medida en la que puedan verse interesadas determinadas partes, estas tienen que estar informadas y tienen que estar coordinadas con la organización. Y por lo tanto, incluso si lo creemos oportuno, involucrarlas incluso en nuestras pruebas periódicas, en nuestros simulacros. Ya hay muchas ocasiones que en determinadas circunstancias se realizan simulacros con la participación, por ejemplo, de los bomberos o de la policía
local. Es decir, de alguna manera, dada la envergadura, eso sobre todo son en actividades que son a lo mejor pues, de pública concurrencia, en la que puede haber mucho aforo y demás, o por ejemplo en actividades muy peligrosas como industrias químicas o... Pero bueno, no quita que en un momento determinado, por la complejidad de alguna obra, donde se está desarrollando o con qué se está desarrollando, creamos oportuno, a lo mejor incluso ver, para no comprobar únicamente nuestros tiempos de reacción o la reacción de nuestros trabajadores, sino incluso poder verificar la de los servicios de emergencia. A lo mejor nosotros lo hacemos perfecto, pero ahí resulta que los bomberos del municipio tardan más del doble o el triple de tiempo esperado en llegar a nuestras instalaciones, o como hace poco que me encontré en un simulacro que no tenían presión en lo que era la bomba del polígono para poder suministrar agua a la instalación contra incendios de la empresa. ¿Vale? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque el problema es que si nos encontramos con alguna deficiencia de este tipo en una situación real, o sea, si nos la encontramos en una situación ficticia, pues nos va a ayudar a ver cómo la resolvemos y ver pues, si tenemos que pedir más presión, si tenemos que coordinar de otra manera con los servicios de emergencias, si nuestros trabajadores necesitan más formación o más medios. Pero si esto nos pasa en una situación real, las consecuencias pueden ser muy malas, pueden llegar a ser trágicas, con lo cual no nos podemos arriesgar a decir, bueno, pues si pasa, pasa y ya veremos a ver qué hacemos. ¿Vale? E incluso, pues ahora con toda la situación que vivimos, tenemos que estar preparados pues, para cualquier tipo de situación, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que podíamos, que una de las situaciones de riesgo que íbamos a tener que contemplar en nuestros planes de seguridad era el posible contagio de un virus global que tiene consecuencias, que puede tener consecuencias mortales en nuestros trabajadores y que además se contagia de tal manera que ya no solo es algo específico de nuestra organización, sino que el problema es que podemos expandirlo a familiares, amigos y demás, con lo cual, quiero decir, tenemos que tener todas las variables controladas, ¿vale? Y de todo esto, la norma lo que nos pide es que también mantengamos información documentada. Es decir, nuestro plan de emergencias tiene que ser un documento que pueda ser transmitible, que pueda comunicarse, que pueda ser asimilado por todos los miembros de la organización que estén implicados en el mismo, incluso a terceros. Se debe de poder enviar a todos aquellos que vayan a poderse ver afectados por una posible situación de emergencia en un momento determinado. ¿Vale? Debe de ser revisable, la formación debe de ser también documentada al respecto. Tenemos que, los equipos de primera intervención tienen que estar definidos documentalmente en nuestro plan de seguridad, como lo estarán, pero incluso los resultados de los simulacros deben de documentarse con la finalidad de poder revisar que han sido adecuados. Si yo no controlo los tiempos que he tenido de reacción, todas las personas que han salido, que he verificado y han ido a su punto de encuentro, si yo no verifico todas esas variables, pues quizás no pueda, si no los documento, mejor dicho, no pueda verificar si lo estoy haciendo bien o no. Si yo me planteé 5 minutos de reacción y luego no sé cuánto he tardado, ¿cómo sé si realmente lo he hecho bien o no? Pues todo eso tengo que controlarlo, revisarlo y establecer, pues mira, es que hemos tardado 10, pero es que es inviable hacerlo en 5 porque solo ya la distancia que hay que recorrer de tal sitio o lo que tardamos, pues a lo mejor hay que adaptar el plan a que sean 10 minutos y poner otros medios que aseguren la seguridad de los trabajadores durante esos 10 minutos. ¿Vale? Es un poco documentar todo eso para poder evaluarlo. Y todo esto además lo vamos a hacer por 45.000, pero además es que es algo que vamos a coordinar con nuestros requisitos legales. En el artículo 14 a 20 y 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya nos pide que hay que adoptar pues, medidas en materia de primeros auxilios, de lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. Las medidas necesarias tienen que estar adaptadas al tamaño y carácter de las actividades de la empresa y estableciendo habida cuenta de otras personas que puedan encontrarse también presentes. Es decir, que ya la legislación nos pide que establezcamos
de alguna manera, medidas a adoptar en estas circunstancias, contando con el tipo de organización, su tamaño, ubicación y con el tipo de personas que puedan verse implicadas. La organización organizar las relaciones necesarias con servicios externos y en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica, salvamento, lucha contra incendios, es decir, hacer partícipes también a terceros, y luego que los planes de emergencia deberán constar de la situación más actual de la obra en este caso. Esto es, en función de la ley 31, pues que tenemos que adaptar esos planes de emergencia a la situación actual, incluyendo todos los riesgos. Es decir, si vamos actualizando productos químicos, si introducimos nuevas actividades o nueva maquinaria que puedan generar nuevas emergencias, tenemos que actualizar también nuestro plan de emergencia, formar al personal al respecto, ¿vale? Actualizar también las vías de evacuación, si en un momento determinado reubicamos accesos o incluso reubicamos medios de extinción. Todo eso tenemos que tenerlo actualizado en nuestro plan de emergencias. Además, el Real Decreto 393 del 2007, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección, establece que no hace falta que los centros que las obras tengan como tal un plan de autoprotección, pero sí tienen que tener un plan de emergencia y evacuación. Y en el Real Decreto 1627, ¿vale? Sí que enumera de alguna manera todo lo que tienen que tener los tipos de actuaciones que se pueden considerar en una obra, tales como construcciones de túneles, galerías, zanjas, derribos. Aparece un poco lo que te tienen que tener en cuenta sus condiciones de seguridad. Pues, por ejemplo, las vías de evacuación que tienen que tener, se tiene que evacuar, cómo se tiene que evacuar, el número de distribución de equipos en la obra, la señalización que debe de tener la obra, las vías y salidas de evacuación que estén limpias, todo esto, ¿vale? Ya nos lo establece disponer de dispositivos de alarma o de aviso, tener un correcto mantenimiento, pero todo esto, como ya es legal, ya lo tendremos en cuenta en cada una de las obras. Esto viene un poco al hilo de que este requisito de 45.001 ya lo estamos implementando en las obras. Lo único es que sí que tenemos que asegurarnos de que el mismo es eficaz, que realizamos controles y revisiones periódicas a través de simulacros y que evaluamos su eficacia. Si es eficaz, hemos actuado correctamente, pues perfecto, seguimos manteniendo este plan y seguimos con las acciones que hemos definido. Que en los simulacros nos hemos dado cuenta de que en algunos puntos no es eficaz, hemos fallado en otros o hay cosas que hemos definido documentalmente o teóricamente que a la hora de implementarlos no son posibles, pues entonces los tendremos que redefinir. Y con esto, pues concluimos de alguna manera, ¿vale? Con que los planes de emergencia serán documentos dinámicos, ¿vale? Que siempre tendrán que estar revisándose, lo que hemos comentado, en función de las circunstancias cambiantes que se den en la obra o en la organización, dentro de los planes de seguridad y salud, que el plan de emergencias de una obra será consecuente con la actividad y el momento, el capítulo o la fase de la obra en la que estemos, y que será necesario realizar simulacros anuales. Esto va un poco en función también de cada organización. Como mínimo sería interesante uno anual, también depende de la estabilidad de la obra, de la duración de la obra. Si la obra, por ejemplo, dura meses, pues a lo mejor sería necesario hacer uno al principio de la obra para ver cómo funcionarían y no esperar al año, sino que sean más periódicos. También depende de lo cambiante que sea la obra. ¿De acuerdo? Pues teniendo todo esto en cuenta, hemos visto un poco la parte teórica del apartado de operación que nos pide ISO 45001, es decir, la parte operativa o proactiva para que nos pide establecer controles operacionales sobre aquellas operaciones que pueden derivar en riesgos, peligros y riesgos para nuestros trabajadores, visitas, etcétera, a través de compras, a través de mantenimiento, a través de controles de acceso. Y luego una parte reactiva, que es la disponibilidad de planes de emergencia y la evaluación de su eficacia para reaccionar en caso de que se den circunstancias no controladas y que puedan derivar en algún tipo de accidente. Voy a compartiros, ¿vale?, algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un procedimiento de control operacional, ¿vale?, general, en el que se establece de forma general todo esto que hemos visto. Os haré llegar parte de esta documentación, ¿vale?, en la que aparece pues
como método operativo la identificación y adopción de medidas preventivas, la planificación de control de actividades, la documentación necesaria y, por ejemplo, el control de acceso. ¿Vale? Aquí se define un poco todo eso que hemos hablado aplicado a una obra en concreto. Y luego, pues, por ejemplo, los registros derivados, pues, por ejemplo, el permiso de trabajo, ¿vale? Derivado de esa actividad para desarrollar las actividades pertinentes. Luego, por ejemplo, os pongo alguno más. Este es que no sé si es el mismo o es otro. Este es el mismo, perdonad. Teníamos, a ver, cuarta sesión, es que tenía a lo mejor, a ver, que tengo aquí más ventanas. Más ejemplos. Uy, pues pensaba que había abierto más. De ejemplos específicos. Bueno, os pongo, por ejemplo, aquí tenéis, ahora abriré alguno más, o estarán en otras. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, también, esta sería la parte de gestión de obras, de prevención. Pues esperaros si os abro alguno y os los... Pensaba que los tenía abiertos. Sí, los tengo aquí abiertos, pero no me deja compartirlos. A ver si en compartir... Pues no sé por qué no me permite, los tengo abiertos, normalmente si los abro me permite y los tengo porque, a ver, ¿así lo veis? Si yo lo abro aquí, ¿veis el archivo? No, no se ve. No se ve. Es que no sé por qué no me deja, compartirlos, no los tengo aquí subidos. A ver. Pues os los mandaré. Son ejemplos de procedimientos, ¿de acuerdo? Aquí tengo uno. Aquí. Vale. Gestión del cambio. ¿Vale? Este, por ejemplo, es otro ejemplo de procedimiento establecido para identificar posibles cambios en nuestra organización relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y desarrollar una mecánica que nos permita planificar de forma previa, en función de la actividad, ¿vale? Responsable y registro, lo que tenemos que realizar. Voy a abrirlos, al abrirlos aquí, sí que me deja. Vale, y ahora aquí tenemos otro. No sé por qué los tengo que abrir antes. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? De control operacional con respecto a la adquisición y gestión de compras, ¿vale? Aparecen una serie de protocolos definidos, una serie de pautas a llevar a cabo para desarrollar las compras de forma adecuada y asegurarnos con ellas, ¿vale? Que no que redundan positivamente o beneficiosamente en lo que es el control de nuestra actividad. Mira, aquí tenemos otro, el mantenimiento preventivo, también puede ser otro control operacional, ¿vale? La parte que hemos visto es que están aquí arriba, la gestión del cambio, ¿vale? O, por ejemplo, definirlo todo a través de un único procedimiento. Este es un procedimiento integrado de control operacional de una constructora para definir las diferentes variables que a nivel de control operacional vamos a desarrollar. Pues identificación de las actividades relevantes de la obra, ¿vale? Documentación de esos controles operacionales, ¿vale? Control de proveedores y subcontratistas, ¿vale? Nosotros facilitamos control de mantenimiento en un único procedimiento, os facilitaremos algo así para que lo tengáis todo gestionado en un único documento. ¿De acuerdo? Yo luego os facilito tanto la presentación como los ejemplos estos que os he incluido, ¿vale? Para que
para que los tengáis también de cara a que sea más fácil ver un poco la aplicabilidad e incluso adaptarlo para vuestras organizaciones con algún modelo. Pues nada, por ahora hasta aquí. Hoy vamos a acabar un poquito antes, un cuartito de hora antes, porque la verdad es que el tema es muy interesante, pero ha sido un poquito más sencillo que en otras ocasiones. Si tenéis alguna duda y lo queréis comentar ahora o me la transmitís como en otras ocasiones, ya os he comentado por correo y demás. Y si no, pues ya nos emplazamos para la siguiente sesión. El martes, la última vez me equivoqué, ¿vale? Porque no es la semana que viene, la tenemos en 2 semanas y entonces no sería el 10, sino que la última sesión la tenemos prevista para el 17 de noviembre. Y mientras tanto, aunque vamos un poquito retrasados con las visitas in situ, las iremos desarrollando a lo largo como ya tenéis toda la parte teórica, iremos realizando las visitas individualizadas de aquí a final de año para que podáis implementar todo lo que hemos visto en estas sesiones teóricas. Pues nada, si no hay ningún comentario, gracias a los tres por seguir en directo la sesión y la facilitaremos al resto de compañeros que la necesiten de forma diferida, si no les ha sido posible conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, buenos días, que paséis buen día. Venga, hasta luego. Luego. Hasta luego.